Esto pasó hace una semana. Era octubre y después de perder a mi madre, sentí que necesitaba un cambio. Siempre fui periodista, pero en los últimos meses las palabras me habían dejado. Así que decidí ir a un pequeño pueblo aislado, donde se decía que ocurrían cosas extrañas cada octubre. Al llegar noté que todo era calmado. Las casas de madera estaban viejas y parecía que sus argumentos las habían abandonado. Me alojé en el único hotel que encontré, donde los habitantes parecían tener más miedo que curiosidad. Esa primera noche, un llanto me despertó. Era desgarrador y no sabía si era un animal o algo más. Tomé una linterna y salí al bosque. Caminé entre los árboles, sintiendo un miedo mezclado con curiosidad. Encontré un círculo de piedras y, en el centro, había un amuleto viejo. Pero no sé por qué, sentí que no debía tocarlo. Así que regresé al hotel. Tal vez pensé en cómo podrían ver eso los lugareños y opté por ignorar mi instinto. Los días pasaron y cosas extrañas me sucedieron. Sombras se movían por el rabillo de mi ojo. Pero cuando miraba, no había nada. A veces creía ver figuras encapuchadas entre los árboles. Una noche, escuché un susurro tenue que parecía llamarme. Mi corazón latía rápido, y el miedo me invadió, pero algo me empujaba a seguir adelante. Los aldeanos comenzaron a mirarme raro, como si supieran que estaba cerca de algo que no debía. Un anciano, mientras tomaba café, me advirtió: «Hay cosas que es mejor no saber». Esas palabras me aterraron. No sabía si eran leyendas o si ese lugar realmente escondía algo oscuro. Las cosas en mi habitación empezaron a desaparecer. Primero un libro que dejé en la mesa, luego una chaqueta. En su lugar, encontraba pequeñas piedras o plumas. A veces, me despertaba y creía sentir manos frías sobre mí, pero cuando encendía la luz, solo encontraba soledad. La última noche el llanto regresó. Esta vez decidí no ignorarlo. Caminé hacia el bosque, guiada por la linterna. Al llegar al círculo de piedras, algo me llamó desde el centro. «¿Por qué has venido?», resonó en mi mente. Me acerqué, y al mirar dentro, vi caras familiares. Mi corazón se detuvo cuando una sombra se deslizó por el borde del círculo. Me di la vuelta, pero no había nada. El eco de sus susurros me rodeaba, y comprendí que tal vez nunca debería haber venido. The village held secrets that could not be uncovered. Stories of witchcraft lost to time. En ese instante, vi un camino lleno de sombras y supe que jamás regresaría. Así es como este pueblo, olvidado por el mundo, se volvió parte de mi propia historia desconocida. Capítulo 2. Desperté aterrada. El llanto seguía resonando en mi mente como un eco que no podía ignorar. La almohada estaba empapada de sudor, y mi cuerpo temblaba. Sabía que no podía quedarme ahí, encerrada en mi habitación, así que me vestí apresuradamente. Había que descubrir qué significaban esos ecos y visiones que acechaban mis noches. Salí del hotel y el aire frío de la mañana me golpeó. Las calles estaban desiertas, pero podía sentir que alguien me observaba. Caminé hacia el bosque, sintiendo cómo el suelo crujía bajo mis pies. Durante unos momentos, me pregunté si estaba siendo imprudente, pero la curiosidad superaba a mi miedo. Caminé por el sendero que me había llevado a ese círculo de piedras. Una vez allí, mis ojos se fijaron en el lugar donde había encontrado el amuleto. Esta vez, la sombra no se mantuvo alejada. Erguí la linterna, esperando ver alguna figura entre los árboles. Pero todo estaba en calma. Solo el murmullo del viento y el crujido de las hojas acompañaban mi búsqueda. No obstante, sentí que no estaba sola. Me agaché junto al círculo de piedras. El amuleto seguía allí, y ahora podía ver detalles que no noté antes. Inscripciones talladas que parecían danzar entre las sombras. Con un temblor en las manos, decidí acercarme. Era extraño, pero sentía que ese objeto tenía alguna conexión conmigo, como si trascendiera el tiempo y la distancia. «¿Por qué has venido?», susurró una voz detrás de mí, esta vez más clara. Me di la vuelta disparada. Esta vez podría ser un aldeano, o algo peor. Sin embargo,
La niebla cubría el lugar y no vi nada. Volví a mirar el amuleto, pero había algo más. Una figura fugaz apareció entre los árboles. Una mujer con una capa oscura que se desvanecía como humo. No es seguro aquí, dijo la voz nuevamente, y esta vez me pareció familiar. Era como el eco de alguien que había perdido. Mis pensamientos volaron a mi madre. ¿Eres tú?, pregunté, mi voz temblando en el aire. Pero el silencio me respondió. Con un impulso, decidí seguir su imagen. Me adentré más en el bosque, detrás de la sombra que parecía fluir como agua entre los árboles. Cada paso me llevó más lejos del pueblo. La luz del día se desvanecía rápidamente, y las sombras se alargaban. Al final de un claro, encontré una cabaña solitaria. Estaba destrozada y cubierta de lianas, como si el tiempo hubiera decidido olvidar ese lugar también. La voz provenía de allí, un canto melancólico que me invitó a entrar. Pero algo me detuvo, un ruido detrás de mí me hizo girar. Había varios aldeanos, sus rostros pálidos y serios. Me miraban con una mezcla de miedo y advertencia, como si estuvieran ahí para sacarme de aquel lugar. «Debes irte ahora», dijo una mujer mayor, arrugando aún más su cansado rostro. «Ellos no te soltarán una vez que entres». Mis piernas temblaron y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que estaba al borde de una revelación y a la vez en la línea de una condena. La sombra en la cabaña parecía esperarme, pero los aldeanos tenían razón. Me estaba metiendo en algo más profundo de lo que jamás imaginé. Fui a dar un paso hacia la cabaña, pero antes de que pudiera hacerlo, todo se oscureció. Las sombras se unieron, formando un torbellino alrededor mío. Grité, pero el eco se perdió en la oscuridad abrupta. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar lo que había comenzado? Capítulo 3. Cuando la oscuridad me envolvió, la sensación de desasosiego se intensificó. En un instante, lo que antes era el claro ahora se convirtió en un abismo. La voz que había escuchado, la de la mujer en la sombra, resonaba más fuerte, aunque no lograba distinguir las palabras. Era un canto, pero tenía un tono escalofriante. Intenté moverme, pero estaba atrapada en una especie de red de sombras que se congelaban a mi alrededor. Podía sentir la humedad en el aire y un frío que me cortaba el aliento. Con cada intento de escapar, la oscuridad se hacía más densa, como si me reclamara. De repente, una luz titilante apareció frente a mí. Se parecía a una pequeña estrella en medio de un vasto vacío. Me sorprendió cómo esa luz me infundió un poco de valor. «¿Quién eres?», grité en la oscuridad. Ni la sombra ni los aldeanos respondieron. «Debes recordar». La voz volvió más intensa. «Recuerda quién eres y por qué estás aquí». Sin saber cómo, sentí que su mensaje penetraba en mi mente, como si un recuerdo olvidado quisiera salir a la superficie. Recordé noches de infancia en las que mi madre me contaba historias de brujas y espíritus del bosque, advertencias sobre lo que uno no debía hacer. Todo terminó con su extraña muerte, un vacío que no supe llenar. Con un esfuerzo alcé la mano hacia la luz. Al contacto, una ola de energía me recorrió como un rayo, y la negrura comenzó a disiparse. Mis pies tocaron el suelo, y me encontré de pie en el claro nuevamente, pero no estaba sola. La mujer de la capa oscura se materializó frente a mí, más definida que antes. «Escucha con atención porque no hay tiempo», me dijo, su voz grave y serena. «Tu familia ha estado involucrada en esto durante generaciones. La conexión que sientes con el amuleto es real. Es un portal». A medida que hablaba, el amuleto brilló en su mano. Las inscripciones comenzaron a brillar débilmente, pulsando con vida propia. ¿Un portal? ¿Para dónde?, pregunté, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. «Para lo que fue y lo que está por venir», respondió. «La magia en este lugar está viva, pero se ha vuelto oscura. Los aldeanos no están aquí para protegerte, sino para prevenir que los sabemos regresen». Entonces comprendí.
Lo que estaban guardando era mucho más que simples historias. Miré hacia donde los aldeanos estaban parados, sus rostros aún serios, algunos rezando. La mujer continuó. Ya eres parte de esto, pero necesitas decidir. ¿Vas a enfrentarte a la verdad o dejarás que te controle? Antes de que pudiera contestar, un grito resonó en el aire. Era un lamento desgarrador que atravesó el bosque. La figura de la mujer se desvaneció, pero no antes de decirme: no te arrepientas de tu elección. Lo que está por venir no lo puedes ignorar. El miedo me empezó a consumir. Miré a los aldeanos. Sus rostros reflejaban una angustia que no podía comprender. ¿Qué estaba realmente ocurriendo? Pude ahora oír el llanto de una criatura justo más allá de la cabaña, un sonido que me paralizó. A lo lejos las sombras empezaron a cobrar formas, retorciéndose con una voluntad propia. Sabía que debía actuar. El destino del pueblo, y probablemente el mío, pendía de un hilo. Me giré, y con una determinación renovada, tomé el amuleto que aún reposaba en el círculo de piedras. Su calor me llenó de una fuerza inexplicable. «No me detendré», grité hacia los aldeanos, mientras la luz comenzaba a brillar más intensamente en mi mano. La respuesta fue un silencio ensordecedor, como si el bosque contuviera la respiración. Un instante después, entendí que la batalla apenas comenzaba. Tenía que saber qué significaba todo esto, y sobre todo, qué había liberado en aquel lugar. Capítulo 4. El grito resonó nuevamente, esta vez más cerca. No era solo un lamento. Era una llamada, como si necesitara ayuda o tal vez venganza. El aire estaba tenso, lleno de electricidad y tensión. Miré a los aldeanos, pero sus rostros ya no parecían ser los de personas que me habían criado. Eran sombras, figuras desdibujadas por el miedo y la desesperanza. «¡Tienen que ayudarme!», grité. Cada palabra me salía con una urgencia que nunca había sentido antes. Pero ellos solo miraron con ojos vacíos, como si la esperanza se hubiera extinguido en ellos. El amuleto en mi mano parecía pulso y vibrar con cada latido de mi corazón. Recordé las advertencias de mi madre sobre el poder de las cosas antiguas y cómo podías quedar atrapado en su magia. Pero esta vez, mi instinto me decía que debía seguir adelante. Sin darme cuenta, comencé a caminar hacia el sonido del llanto. Las sombras a mi alrededor parecían moverse, danzando en una coreografía siniestra que me llenó de ansiedad. Cada paso que daba era como atravesar una frontera invisible entre mi realidad y algo más oscuro. Me adentré más en el bosque, donde los árboles se erguían como guardianes de secretos antiguos. De repente el llanto cesó, y un silencio abrumador se instaló. «¿Dónde estás?», susurré, sintiendo que la respuesta estaba a solo unos pasos. Antes de que pudiera procesar mis pensamientos, una figura se materializó entre los árboles. Era una niña, pequeña, con una mirada triste y un vestido desgastado. «¿Eres tú?», pregunté. Según el brillo en su rostro, sabía que estaba atrapada en algún lugar entre el mundo de los vivos y el de las sombras, una víctima de lo que acechaba en el bosque. «Estoy atrapada», dijo con una voz suave, como un eco. «No sé cómo salir. Ellos no me dejan ir». Sin pensarlo, levanté el amuleto. La luz creció, iluminando el lugar y, por un instante, pude ver a los aldeanos aparecer, sombras titilantes detrás de la niña, pero sin acercarse. «Voy a sacarte de aquí», le prometí. Pero era claro que la niña no era solo una víctima, era un símbolo de los que habían quedado atrás. «Tu familia debe terminar lo que comenzó», dijo la niña, sus ojos reflejando algo oscuro. «Ellos están conectados, la sangre llama a la sangre, y lo que ha sido liberado no puede descansar». El aire se volvió denso, y el amuleto comenzó a temblar en mi mano. La mujer de la sombra había mencionado una elección, y ahora sentía que el tiempo se estaba acabando. «¿Qué tengo que hacer?», le pregunté a la niña, mi corazón latiendo con fuerza. «Debes descender al bosque de las sombras. Ahí está la respuesta y la clave para liberar a todos los atrapados». Sus palabras resonaban en mi mente y de repente, comprendí que no solo se trataba de rescatarla,
sino de enfrentar lo que estaba oculto en el corazón de ese lugar. La niña extendió su pequeña mano hacia mí. En ese momento, el bosque retumbó y las sombras comenzaron a moverse más rápidamente, como si supieran que me estaba acercando a la verdad. «Ve», dijo su voz, ahora un susurro más fuerte. «Eligen el miedo. Tú elige la luz». A medida que tomé su mano sentí un tirón. Todo se oscureció una vez más, pero esta vez con el amuleto brillando intensamente, comprendí que la luz contenía la respuesta. Tenía que decidir: ¿descender a la oscuridad o quedarme atrapada para siempre en la incertidumbre? La elección no iba a ser fácil, pero no podía dar marcha atrás. Capítulo 5. La oscuridad me envolvía, y el tirón que sentí en mi mano me arrastró hacia un vacío sin fin. Pero no estaba sola. La niña continuaba ahí, su presencia aportando una extraña calidez en medio del miedo. En ese instante me di cuenta de que el amuleto ya no brillaba solo. Ahora era un faro en la oscuridad, guiando nuestro camino. «¿Qué hay abajo?», le pregunté. La voz apenas un hilo en medio del silencio opresivo que nos rodeaba. «Es donde ellos duermen», contestó, con un tono que desprendía tanto temor como determinación. «Y donde la verdad ha sido olvidada». Una ráfaga de viento me atravesó, como si intentara apartarme de este destino aterrador. Pero la mano de la niña era firme, y seguí su dirección. No podía dar marcha atrás. Un escalofrío me recorrió al pensar en lo que podría encontrar. De pronto, la niebla comenzó a despejarse, revelando una entrada en el suelo, un agujero oscuro que parecía llevar a las entrañas del bosque. Me acerqué con cautela y escuché susurros. Eran voces lejanas, como ecos distorsionados de lo que una vez fueron vidas vibrantes. «Nos atraparon aquí», dijo la niña, «pero hay algo que debes saber. No todos están perdidos. Hay quienes todavía pelean». Antes de poder preguntar más, la tierra bajo mis pies comenzó a temblar, y sentí una presencia oscura surgiendo de las sombras. «Rápido», me instó, tirando de mí hacia la abertura. Entré en el túnel, sin mirar atrás, solo sintiendo el latido del amuleto cada vez más fuerte, como si estuviera vivo. El descenso fue abrupto. Caímos, o más bien, nos deslizamos a través de un túnel húmedo y frío. De repente, aterrizamos en un espacio abierto, un claro profundo donde la luz del amuleto se extendía, luchando contra las sombras que intentaban devorarla. Frente a mí, emergieron figuras que se entregaron lentamente, cautelosas. Eran los aldeanos que había visto antes, pero en sus rostros había algo más. Sus ojos mostraban un fuego oculto, un deseo por liberarse de las cadenas invisibles que los mantenían allí. «¿Puede que sea tú?», preguntó uno de ellos con voz temblorosa. «¿Quiénes son ustedes?», logré preguntar, mientras el asombro se apoderaba de mí. Sabía que eran de mi pueblo, pero había algo diferente en ellos, algo que se sentía distante. «Nosotros somos los que no pudieron huir», respondió una mujer con cabello gris. Sus ojos reflejaban un profundo sufrimiento. «La maldición de este lugar nos atrapa, pero tú tienes el poder de cambiarlo». «¿Cómo? ¿Qué debo hacer?». La desesperación me llenaba. El amuleto comenzaba a vibrar, y el eco de las voces se intensificó, transformándose en un clamor que me llamaba a actuar. «Hay que romper el ciclo», dijo la niña, su mano aún aferrada a la mía. «¿Recuerdas lo que dijiste, lo que juraste? No podemos permitir que otros sufran lo que nosotros sufrimos». El amuleto brilló intensamente, y todo pareció resumirse en un único instante. «Estos hay que ayudarles», pensé. Pero en lo más profundo sabía que también debía enfrentar mis propios miedos. Sin tiempo que perder, comprendí que la conexión de sangre que la niña mencionó no solo me unía a ellos, sino que también definía lo que estaba en juego. Con un paso adelante, susurré un ruego al amuleto. «¿Qué debo hacer?». El silencio fue abrumador, y entonces todo se cuajó en un grito. Era la llamada de algo antiguo, algo que había estado esperando. Al girar hacia el abismo de sombras a mi alrededor, sentí que el tiempo se desvanecía. La elección estaba hecha.
La batalla comenzaba. Capítulo 6. Todo se oscureció. Los gritos se transformaron en ecos distantes, y el amuleto en mi mano comenzó a brillar con una intensidad abrumadora. Las sombras danzaban a mi alrededor, sus formas distorsionándose y amenazando con engullirnos. La conexión con la niña se hizo más fuerte, y sentí su corazón latiendo al unísono con el mío. «Debes recordar quién eres», exigió la niña, apretando mi mano con firmeza. «La luz dentro de ti puede romper la oscuridad». «¿Y si no puedo?», murmuré, la incertidumbre llenando cada rincón de mi ser. «Debes intentarlo. No hay otra opción». Sus ojos destellaban confianza, y eso me empujó hacia adelante. Dar un paso era como entrar en un mar de incertidumbre. Miré a los aldeanos, cada uno de ellos pareciendo tener un relato oculto. «Estamos aquí por ustedes», grité, intentando infundir valor en sus rostros apesadumbrados. Pero la sombra solo se reía, un sonido gélido que retumbaba en la caverna. «Vuestra rabia y tristeza nos alimentan», siseó una figura oscura que emergió de la oscuridad. Era una manifestación tangible de lo que representaba la maldición. Una criatura hecha de desilusión y rencor. Sentí mi piel erizarse, pero no podía flaquear. «Debemos enfrentarla», dije sintiendo que la niña me animaba. Con un profundo suspiro me centré en el amuleto. Su luz titilaba en un ritmo constante, pulsando como un corazón viviente. «Por todos los que han sufrido», grité, levantando el amuleto. La criatura se congeló por un instante como si se sintiera amenazada. Luego empezó a avanzar, sus ojos un vacío de furia. En ese momento, comprendí que era más que solo oscuridad. Era el dolor de aquellos que cayeron ante su poder. Miré a los aldeanos. «Necesito su apoyo», exclamé. Y entonces, se unieron a mí. Las manos se elevaron. Y juntos comenzamos a canalizar nuestras energías hacia el amuleto. La luz creció, extendiéndose y llenando el espacio con un calor reconfortante. La sombra se retorció, gritando en frustración. Un haz de luz se disparó del amuleto, golpeando a la criatura en pleno pecho. El impacto fue monumental, y el eco resonó en mis oídos. «¡Hazlo! ¡Rompe el ciclo!», me alentó la niña. Sentí una oleada de fuerza recorrerme. Recordé sus historias, su sufrimiento, y con cada recuerdo, el poder del amuleto creció. Repetí su mantra en mi mente: «No más, no más sufrimiento». La criatura, impotente, emitió un grito desgarrador. La oscuridad empezó a desmoronarse, fragmentándose como un cristal quebrado. Pero no solo se estaba desvaneciendo. Estaba siendo reemplazada por algo brillante, algo con esperanza. De pronto un fragmento de luz se abalanzó sobre mí. «Cierra los ojos», gritó la niña. Hice lo que me dijo, y en un parpadeo todo se volvió blanco. Cuando abrí los ojos, me encontré de nuevo en el claro, esta vez lleno de luces titilantes, como pequeños faros que danzaban en la brisa. Los aldeanos estaban ahí, pero ahora parecían vibrantes, como si una nueva vida hubiera entrado en ellos. «Lo hiciste», dijo la mujer de cabello gris, con lágrimas de júbilo en sus ojos. «Pero…», empecé confundida. «¿Está esto resuelto?». «No, solo es el comienzo», respondió la niña. «Ahora debemos encontrar la fuente de la maldición. La batalla no ha terminado. Aún nos quedan secretos por desvelar». El amuleto aún brillaba, pero esta vez en un tono cálido como una promesa. La lucha se extendería más allá de lo que imaginaba, y la verdadera confrontación aún estaba por llegar. «¿Qué sigue?», pregunté, ansiosa pero determinada a continuar. La niña sonrió, y un aire fresco y renovador giró a nuestro alrededor. «Ahora vamos a descubrir quién realmente está detrás de todo esto». Con un profundo aliento, di un paso adelante, lista para enfrentar lo que vendría. Capítulo 7. Nos adentramos en la espesa vegetación del bosque, la luz del amuleto guiándonos como una estrella polar en la oscuridad. Las voces de los aldeanos se desvanecieron lentamente a nuestras espaldas, y pronto solo el murmullo del viento nos acompañó. Era inquietante,
sentir que habíamos dejado atrás una batalla, pero ahora un nuevo desafío se cierne sobre nosotros. ¿Sabes dónde debemos ir?, le pregunté a la niña, intentando mantenerme concentrada. Su presencia era reconfortante, pero su silencio me generaba inquietud. «Hay un lugar», respondió, con la mirada perdida en el horizonte de árboles, donde los ecos de aquellos que sufrían aún resuenan. Allí está la clave. Quería preguntarle más, pero solo asentí y continué caminando a su lado. Pasamos entre troncos cubiertos de musgo y hojas secas que crujían bajo nuestros pies. Chuletas y recuerdos de historias antiguas parecían susurrar entre las ramas. Después de lo que pareció una eternidad de caminar, llegamos a un claro. Allí, las hojas se abrían a un pequeño lago que reflejaba la luz del amuleto. «Aquí es», dijo la niña, su voz resonando con un eco inusual. Me acerqué al agua observando los remolinos que se formaban. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté ansiosa. No veía nada especial. «Escucha», dijo acercándose también. «La verdad se revela a aquellos que buscan». Me concentré. El sonido del agua era hipnotizante, y pronto, comencé a oír susurros apenas audibles. Las voces parecían entrelazarse en una melodía extraña, llena de tristeza y añoranza. «Espera», murmuré, tratando de sintonizarme con lo que escuchaba. «Están aquí», afirmó la niña. «Sus historias y sufrimientos claman por liberación». Cerré los ojos, dejando que los murmullos me invadieran. Recordé lo que había vivido, la lucha contra la criatura oscura, y el peso de la culpa de todos los que no podían liberarse. Al abrirlos, vi una imagen en la superficie del lago. Eran rostros tan familiares y tan extraños a la vez. Un grupo de aldeanos que habían desaparecido en la niebla del tiempo. «¿Quiénes son?», pregunté, el miedo asediando mis pensamientos. «Los perdidos. Aquellos que no encontraron su camino de regreso», respondió, su tono cargado de tristeza. «La maldición los ha mantenido prisioneros aquí». Un sentimiento de determinación se encendió en mí. «¿Cómo podemos ayudarles?». «Debemos darles voz. Sus relatos deben ser contados». Sin pensarlo, tomé el amuleto en ambas manos y lo levanté hacia el lago. La luz vibró con fuerza, y el agua empezó a agitarse. «Voces del pasado, escuchen», grité, canalizando mi energía hacia lo desconocido. De pronto, un viento fuerte golpeó mis mejillas, y las imágenes en el agua comenzaron a aclararse. Las voces se volvieron más claras, llenas de dolor e historias no contadas. Gritos de desesperación y promesas de venganza. Una de las voces resonó más fuerte que las demás. «Detén el ciclo. No dejes que nos olviden». Las palabras vibraron en mi pecho. Esa era la clave. Este no era solo un llamado a la acción, era una súplica. «¿Qué quieres que hagamos?», les pregunté, con la mente a 1000 por hora. «Encuentra la fuente, la raíz de nuestra desdicha», respondieron, cada palabra empapada de tristeza. Antes de que pudiera procesarlo, la superficie del lago se oscureció nuevamente, y el viento se detuvo abruptamente. La niña me miró, sus ojos llenos de comprensión. «Es momento de irnos. Ahora sabemos lo que hay que hacer». Me di la vuelta, aún temerosa de lo que estaba por venir. «Pero, ¿dónde está la fuente?». Y justo en ese instante, un retumbar resonó en la distancia. No era un trueno ni un fenómeno natural. Era un llamado, un eco que reverberaba justo en lo profundo del bosque. «Mira», apuntó la niña. Allí, en la lejanía, las sombras parecían moverse, formando una figura ominosa que se alzaba y caía como una ola en el horizonte. Mi corazón se aceleró al comprender que habíamos encontrado algo más que solo un destino. Habíamos encontrado la fuente de nuestra lucha. Un haz de resolución me atravesó mientras me preparaba para avanzar. «Vamos», dije con firmeza, y juntos comenzamos a caminar hacia el oscuro destino que nos esperaba. Capítulo 8. El eco resonante se intensificó mientras nos acercábamos a la figura en la lejanía. Cada paso que dábamos aumentaba la inquietud en mi estómago.
La silueta parecía oscilar entre lo real y lo etéreo, como si estuviera atrapada entre nuestro mundo y el de los espíritus. ¿Qué es eso?, pregunté intentando que mi voz no temblara. La niña no respondía. Simplemente se mantenía firme a mi lado, con su expresión grave. «Es la fuente», susurró finalmente, como si la palabra pudiera romper el hechizo que la rodeaba. «Debemos acercarnos con cuidado». Al llegar a más distancia, pude distinguir mejor la forma. Era un árbol enorme, retorcido y cargado de una energía oscura que parecían atraer las sombras a su alrededor. Sus raíces profundas emergían como serpientes ancladas en la tierra, y entre sus ramas se asomaban figuras de lo que parecía ser gente, sus rostros distorsionados en muecas de sufrimiento. «¿Son ellos?», murmuré sintiendo un escalofrío recorrerme. «Sí», asintió la niña, su voz llena de tristeza. «Las almas que son alimentadas por la maldición están atrapadas aquí». Tomé aire antes de avanzar. Mi corazón palpitante me recordaba que el miedo era tan palpable como el aire que respiraba. «¿Cómo liberamos sus historias?», pregunté al mirar hacia el árbol. Sus raíces parecían vibrar, como si respondieran a nuestra presencia. «Debemos tocarlo», indicó señalando el tronco oscuro. «El árbol tiene la clave. Al tocarlo, las historias fluirán». Mi mano tembló al acercarse. Cualquier duda se disolvió en el momento en que sentí una atracción magnética. Era como si el árbol me llamara, una conexión invisible que prometía respuestas. «¿Estás lista?», le pregunté a la niña, que me miraba con intensidad. «Debemos hacerlo juntas», dijo. Sus ojos chispearon con resolución. Juntas, tocamos el tronco, una sensación fría recorriendo nuestras manos. Al instante, una pulsación atravesó el aire, y las historias atrapadas empezaron a fluir. Los ecos de la gente atrapada se vieron reflejados en visiones rápidas y vívidas delante de mí. Aldeanos siendo perseguidos, promesas rotas y ritos olvidados. «Sus relatos», grité, luchando por concentrarme en cada imagen. Las voces eran un coro, distorsionadas pero urgentes. «¿Qué quieren contarnos?». Recuerdos perdidos resonaron, y sentí que la energía del árbol se intensificaba a nuestro alrededor. «Revívelos. Haz que el mundo sepa lo que pasó». «Debemos contarlos», dijo la niña, y su voz se entrelazó con los murmullos del árbol. «Para que finalmente encuentren la paz». De repente, las visiones se oscurecieron y el aire cambió. Un rugido intenso, similar a un viento arrasador, comenzó a levantarse, y una sombra emergió del árbol. Era una figura alargada, con ojos como carbones encendidos que brillaban entre la negrura de su ser. «¿Qué hacen aquí?». Su voz era un eco aterrador, reverberando en el aire. «No deben perturbar mi dominio». El miedo me invadió, un pánico helado que paralizó mis pensamientos. «No vinimos a hacer daño», logré decir. «Solo queremos liberar a los perdidos». «¿Liberarlos?». El ser echó una risa sibilante. «Ellos son míos, sus historias son mi poder». Con el corazón en un puño miré a la niña. «Debemos seguir. No podemos dejar que esto termine así». «Juntas», afirmó, «siempre juntas». Tomé aire sintiendo la fuerza del amuleto a mi lado. «Sus relatos merecen ser escuchados», grité, levantando el amuleto hacia el enemigo oscuro. La luz comenzó a brillar con intensidad, reflejando la determinación que brotaba de mi interior. Todo se oscureció en ese instante, y el rugido se transformó en un grito. Entonces, el mundo se desvaneció. Capítulo 9. El vacío me envolvió por un momento, como si el universo se hubiera detenido. La negrura me consumía, y pensé que había perdido todo sentido de la realidad. Luego, de repente, la luz estalló, llena de colores que giraban y se mezclaban. Un fuerte empujón me hizo caer al suelo. Agaché la cabeza, sintiendo el frío de la tierra sobre mi rostro. Cuando abrí los ojos, me encontré en un claro. El árbol estaba enfrente, su presencia aún imponente, pero la sombra había desaparecido. Solo quedaba un silencio pesado,
como si el aire estuviera contenido. La niña estaba a mi lado, mirándome preocupada. ¿Estás bien?, preguntó, tendiendo su mano hacia mí. La tomé, sintiendo el calor y la fuerza que emanaba de ella. No sé qué pasó, respondí, tratando de sacudirme la confusión. Pero el árbol... ¿Lo logramos? Ella asintió lentamente, como si aún estuviera asimilando lo que había sucedido. Las historias están libres, pero aún hay mucho que hacer. La sombra no se rinde fácilmente. Me levanté limpiando el polvo de mis ropas. ¿Qué significa todo esto?, pregunté, mirando el árbol con atención. Sus raíces se movían suavemente, como si aún estuvieran vibrando con la energía que habíamos desatado. Nosotros ahora somos parte de su historia, dijo la niña. Debemos releer las sombras sueltas. Son ecos de lo que era y lo que aún puede ser. Sentí un escalofrío. ¿Cómo hacemos eso? Ella caminó hacia el árbol, y yo la seguí, sintiendo la compulsión de regresar a la fuente de nuestra experiencia. Algunos relatos permanecen. Necesitamos revivirlos, darles voz antes de que se apaguen de nuevo. Con un ángulo diferente pude ver las figuras atenuadas aún allí, sus rostros aún distorsionados por el sufrimiento. ¿Cómo se hace eso?, pregunté angustiado. Hay que sentir cada historia, explicó. Deberemos regresar, y tú tendrás que vivirlas. Solo así podremos liberarlos del ciclo. Un nuevo temor se instaló en mi pecho. ¿Vivirlas? ¿Cómo? No temas. Ella me miró a los ojos, su confianza brillando. Yo estaré contigo. Comenzaremos con el recuerdo más fuerte, lo más doloroso. Juntos, daremos voz a su dolor. Mi mente atrapó la idea como un salvavidas. ¿Y si no puedo? ¿Y si me atraparán como a ellos? Esa es una posibilidad, admitió su tono serio. Pero si lo hacemos con valentía, nada podrá detenernos. ¿Estás lista? Tomé aire, sintiendo el frío del árbol acerado que parecía susurrar mi nombre. Sí, lista, respondí, preparándome para enfrentar lo que vendría, incluso si el miedo me recorría como un río helado. Ella colocó su mano en el tronco. Siente su latido y recuerda. Debemos invocar su poder. Cerré los ojos y toqué el árbol. La conexión fue instantánea. De repente, visiones comenzaron a fluir nuevamente. Sombras se fueron creando en mi mente, una historia tras otra. Una aldea rodeada por un vasto bosque, un grito agudo, una niña que corría en la noche. Luego, un sacrificio. Se sentía la desesperanza, aplastante. ¿Escuchaste eso? Supe que la niña también podía sentirlo. Debemos unirnos a ello, contarlo todo. ¿Pero cómo? La angustia me invadió. Las imágenes comenzaban a girar más rápido. Traté de aferrarme a cada fragmento. Acéptalo y deja que te guíe, me instruyó. Las historias necesitan ser contadas, y tú eres nuestra voz. Una nueva ola de energía me atravesó. Abrí los ojos, sintiendo que la conexión se fortalecía. Todo era más claro ahora, más urgente. Las historias tenían que ser revividas, pero sentía que los ojos del pasado estaban fijos en mí. En ese instante, una voz resonó en la penumbra. Volveré por lo que es mío. Las sombras comenzaron a retumbar, y su eco llenó el claro. No estoy lista, pensé, pero ya era demasiado tarde. Había cruzado la frontera, y la historia apenas había comenzado. Capítulo final. El eco de la voz retumbaba en el aire, amenazante y claro. Volveré por lo que es mío. Las sombras que habían permanecido en calma comenzaron a moverse, retorciéndose en un torbellino de angustia y promesas de venganza. Mis manos temblaban, pero el amuleto seguía brillando con fuerza, un recordatorio del poder que ahora llevaba en mí. Debemos concentrarnos, dijo la niña al ver mi desconcierto. Todo depende de nuestra conexión. No podemos dejarlas regresar. El árbol parecía cobrar vida a nuestro alrededor, sus raíces retorciéndose más y más, como si también sintiera el peligro que se acercaba.
Las figuras distorsionadas que aún habitaban entre sus ramas, comenzaron a salir de su letargo, atrapadas entre el pasado y el presente. Había miedo en sus ojos, pero también la necesidad de ser liberados. «Están aquí para nosotros», susurré, intentando canalizar toda la fuerza que el amuleto me otorgaba. «Debemos darles voz. Tenemos que contar su historia antes de que la oscuridad nos engulla nuevamente». La niña asintió, su mirada cargada de determinación. Tomé una profunda respiración y alzando el amuleto grité: «Voces del pasado, escuchen, hemos venido a darles luz». Con cada palabra, las visiones comenzaron a fluir a través del amuleto. Vi las caras de aquellos que habían sido atrapados, historias desgarradoras y momentos de dolor. Esos rostros eran reflejos de la tristeza y la desesperación que habían quedado en este lugar olvidado. Escuchen sus gritos. Nosotros somos la luz que viene a romper el ciclo. Las sombras a nuestro alrededor se retorcían, intentando abarcar lo que decíamos, pero algo en mí sabía que las palabras eran poderosas. Las imágenes cobraron fuerza, y vi flashes de su historia. Años de sufrimiento, sacrificios y ritos antiguos que habían quedado sepultados en el olvido. La sombra se enfureció, emergiendo, manifestándose en garras y tentáculos de oscuridad. «No los dejaré ir», resonó su voz. «Diles que no tienen que volver a guardar silencio, que sus historias serán escuchadas», grité, sintiendo que la energía del amuleto me envolvía. Era como si la luz conociera lo que hacía falta. Una explosión de luz estalló desde el amuleto, iluminando el bosque entero. Las sombras comenzaron a retroceder ante el brillo, y los gritos de los atrapados resonaron en el aire. «Por fin libres», exclamaron, y en ese momento entendí. El verdadero poder residía no solo en mi voz, sino en la conexión con todos ellos. Algunas figuras comenzaron a unirse a la luz, flotando hacia el cielo, liberadas de su prisión. Un sentido de alivio llenó el aire, y sentí que la niña a mi lado sonreía, aunque había una tristeza en sus ojos. «Hicimos lo correcto», expresó, pero el peligro aún persistía. La figura oscura que había amenazado antes no se rendía. «No puede terminar así. Esta es mi tierra». El vacío en su ser, retumbando con impotencia, era abrumador. De alguna manera, sabía que la lucha aún no había acabado del todo. «¿Hasta cuándo estará esto? ¿Hacia dónde vamos?», me pregunté, sintiendo que las respuestas eran tan esquivas como la bruma que nos rodeaba. La niña parecía contemplativa, y en ese momento, la calma volvió, estableciendo un silencio que se convirtió en reflejo del mundo exterior. «Tal vez nunca lo sepamos», respondió. «Pero ahora sabemos qué hacer, seguir adelante. La lucha continúa, aunque no esté aquí para ver cómo se desenvuelve». Y con esas palabras sus ojos brillaron con intensidad. A medida que la luz del amuleto se desvanecía, comprendí que aunque la amenaza oscura no había desaparecido por completo, había algo más que había cambiado. Teníamos la fuerza de quienes habían sido, pero también la de aquellos que estaban por venir. Me encontré nuevamente en el claro, el árbol aún erguido, pero el aire era diferente. Había un nuevo comienzo en él. Mientras miré a la niña, que ahora parecía más etérea que nunca, comprendí que nuestra historia se entrelazaba. Cambió el enfoque de mis pensamientos y aunque el futuro era incierto, sentía que llevábamos las huellas de una lucha, una victoria y un reto por delante. Me di la vuelta hacia el sendero que me llevaría de regreso al pueblo. Había todavía preguntas sin responder. ¿Qué había hecho que todo esto iniciara? ¿Y qué estragos podría haber dejado la oscuridad a su paso en mi propia vida? Pero esa noche, mientras me alejaba del bosque, sabía que nunca regresaría a ser quien era. Había llevado conmigo la historia de aquellos que habían sufrido, y esa carga se convertiría en la luz que me guiaría en el futuro. Fin.